Finalmente, el oficialismo llegó a un acuerdo con la oposición dialoguista para ratificar en diputados todas las modificaciones que se hicieron en el Senado en la Ley de Bases. Hoy fue un día de reuniones, una muy importante en el Consejo Federal de Inversiones con el sector dialoguista y los gobernadores. Nos vamos rápidamente al móvil, allí trabajando Martín Buratti. Estamos muy conformes, en particular por el tema bases, porque las modificaciones que el Senado hizo al proyecto hacen de la modernización laboral una modernización mucho mejor que la que teníamos de diputados, porque, por ejemplo, penaliza a los que bloquean a las empresas y es causal de despido con justa causa, y eso me parece importante, ¿no? Los trabajadores tienen que trabajar, así como los empresarios tienen que dar trabajo digno. Y en el caso del paquete fiscal, nosotros hemos insistido en el caso de ganancias y bienes personales y hemos aceptado las modificaciones que el Senado hizo en lo que fue el blanqueo de capitales. Básicamente es eso, así que estamos conformes con el dictamen. Igualmente falta el recinto el día jueves, como para decir, bueno, finalmente el Congreso está a la altura de las circunstancias y le da a la sociedad, a los argentinos, a la gente, dos proyectos de ley importantes. En el caso de bases, porque plantea una reforma laboral muy cara para las pymes, muy cara en el sentido de pedida por las pymes, por los trabajadores, y en el caso del paquete fiscal, porque prácticamente termina con una gran discriminación que los autónomos estaban sufriendo a manos de los trabajadores en relación de dependencia en el caso de ganancias, y porque tiene un blanqueo y finalmente se le pone fin en el 2027 al impuesto a los bienes personales, que es un impuesto ridículo porque es gravar dos veces la ganancia. Cuando hubo ganancias, se pagó impuesto a ganancias y la persona que ahorró de esa ganancia luego paga bienes personales. Es una doble imposición absurda y esto se termina con este proyecto que tiene dictamen por ahora. Diputado, ¿cómo se va a manejar el tema de ganancias? Digo, en cuanto al piso, que fue un número que se propuso hace 6 meses, quedó viejo, no se va a actualizar de aprobarse la ley de manera automática, ¿va a haber algún tipo de salvedad para subir ese piso? No, lo único que podría ocurrir es en la reglamentación, a lo mejor hacer alguna disquisición sobre ese tema, pero en principio... ¿Considera que habría que actualizarlo? No, para mí está bien la actualización que estableció diputados, que fue refrendada negativamente que fue rechazada por el Senado en su totalidad. Pero sobre el impuesto a la ganancia, lo importante es para que el trabajador se quede tranquilo, que lo que hace la reforma de ganancia que nosotros propusimos y que hoy tiene dictamen de mayoría es hacer una progresividad mucho más gradual que la progresividad que tenía con el impuesto cedular. Antes, apenas uno superaba el mínimo imponible, pasaba a pagar 27% de alícuota. Ahora la progresividad es mucho más gradual, no es que salta de 0 a 27%, sino que es mucho más progresiva. Y me parece es un avance grande. En los hechos, si uno se pone a hacer los cálculos finos, va a haber muchos niveles de ingresos que van a pagar lo mismo de ganancias que con el viejo impuesto, si es que el jueves logramos sancionar este dictamen como ley, ¿no? Muchos discursos. Bueno, Silvina, lo estábamos escuchando a José Luis Espert, luego de que se consiguió el dictamen para la ley de bases y también para lo que es la reforma fiscal. Esta es una victoria agridulce también para el gobierno porque con el tema de las privatizaciones, que era uno de los temas en los que pensaban insistir, no hubo votos, se firmó para respetar lo que salió de las modificaciones del Senado y vamos a escuchar a Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal, que es uno de los bloques dialoguistas que permitió que justamente se llegara a este dictamen. Aquello que fue aprobado en general y modificado en particular, se puede insistir, pero para poder darle un argumento de robustez, por ejemplo, a la discusión tributaria, el paquete fiscal, que fue esa la situación que ocurrió, hay que diferenciar lo que no fue igual. Es decir, lo que no fue votado en general, no lo podemos tratar de la misma manera, porque entonces estaríamos aumentando el riesgo de que esto se judicialice. No, nosotros vamos a acompañar la restitución. Yo creo que en un país en donde exista el IVA a los fideos o el impuesto a los ingresos brutos a la canasta básica, es una inequidad absoluta que no exista un impuesto paulatino y mucho más gradual que lo que era antes a los ingresos medios y altos. Nuestro sistema tiene que tener una coherencia. No puede pagar 21% al IVA
un paquete de fideos y no pagar impuesto a la ganancia, salario de 10 millones de pesos. Ahí estábamos viendo al diputado Massot de Hacemos Cambio Federal. Hoy fue un día de reuniones importantes. Hubo una serie de gobernadores de Juntos por el Cambio que estuvieron en Casa Rosada. Allí, a viva voz, pidieron la vuelta del impuesto a las ganancias por el efecto que esto va a tener en la recaudación y en la administración de las provincias. Y hubo algunas diferencias alrededor del tema privatizaciones, pero algunos se encargaron de aclarar muy claramente que fue la propia Libertad Avanza la que a través de su miembro informante en la Cámara Alta, lo hemos entrevistado hace muy pocos días aquí, el diputado Bartolomé Abdala, nada más ni nada menos que además el presidente provisional del Senado, el que se encargó de comunicar que su sector no quería debatir el tema de las privatizaciones, con lo cual era muy difícil, Martín, poder avanzar con algo que era contradictorio y que además dejaba abierta la puerta a protestas en la justicia. ¿Qué se sabe de esta cuestión y qué se sabe de Unión por la Patria? Porque hasta ahora hay bastante poca información allí y tiene un número de diputados muy importante. Fíjate que con el tema de las privatizaciones, Silvina, lo que ocurrió es que había algunos diputados dialoguistas que estaban dispuestos a apoyar esta insistencia que proponía el gobierno nacional. Pero a último momento, cuando en el día de ayer habló el diputado Miguel Ángel Pichetto y propuso esta cuestión de que podría ser esto un problema para la cuestión legal de la ley si esto ocurría, bueno, en ese sentido, esto terminó de inclinar la balanza hacia lo que era una negativa en ese aspecto y se terminó por decidir lo que finalmente ocurrió, que es esta aprobación de las modificaciones del Senado sin ningún cambio en el caso de la ley de bases. Los diputados de Unión por la Patria, me llama bastante la atención, no han venido a hablar, obviamente van a votar por la negativa y estamos esperando a ver qué ocurrirá este próximo jueves, Silvina, porque evidentemente ahí veremos cómo son los votos en el recinto y si la ley de bases queda aprobada, como lo dijo el Senado o como lo está diciendo diputados. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Hasta luego.